¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Existe un alma, un espíritu que sobrevive al cuerpo físico después de la muerte? Estas y otras preguntas más las vamos a responder en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y pues quiero darles la bienvenida a este espacio titulado Presente 7. Un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y nos da mucha alegría que puedas acompañarnos en esta ocasión a través de este estudio. Esperemos que pues este trimestre esté siendo de mucha bendición. Creo que la lección realmente está siendo muy interesante y que nos está ayudando a comprender un tema que es muy importante para nuestra vida y sobre todo para lo que nosotros creemos en cuanto a este aspecto de la vida del ser humano, que es con respecto a la naturaleza humana y la muerte. Y pues vamos entonces entrando a la lección número 3, que lleva como título Comprendamos la naturaleza humana. Este es el título de la lección para el 15 de octubre del año 2022. Y el versículo para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo lo vamos a analizar con mayor detenimiento en el transcurso de la lección más adelante, pero me gustaría retomar esta parte de la historia con un aspecto muy importante. Recordemos un poquito, la lección de la semana pasada lo veíamos. Veíamos cómo el pecado había entrado en este mundo y lo que había hecho en la vida del ser humano, las consecuencias que esto había traído a la vida del ser humano. Y uno de los argumentos que se presentaron delante de Eva cuando la serpiente conversaba con ella era: no vas a morir. Y por el otro lado estaba el argumento de Dios de: si comes de este árbol vas a morir. Estos dos argumentos fueron presentados delante de Eva y son dos argumentos que siguen teniendo mucha influencia en la vida del ser humano hoy en día. Hoy en día seguimos viendo este tipo de situaciones en nuestro mundo, esta lucha constante entre lo que se cree que no va a morir y aquellos que creen que el ser humano muere y que pues su cuerpo está allí en la tumba y no sucede nada más, y otros que sí dicen que cuando morimos, pues aunque morimos, el espíritu anda vagando, ¿no? Especialmente en estas fechas de octubre, que son cuando está el Día de Muertos, Halloween, todo eso es muy común ver películas, series acerca de este tipo de situaciones. Pero, ¿qué sucede realmente? Cuando morimos, ¿qué pasa? ¿Será que nuestro cuerpo queda allí junto con el espíritu? ¿O qué sucede? ¿Qué pasa en ese momento? Pues esto es justamente lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Es lo que vamos a enfocarnos especialmente en la parte del Antiguo Testamento, porque para comprender lo que sucede con la naturaleza humana es necesario entonces ir al principio, y es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Y bueno, vamos entonces a pasar a la parte del día domingo. La parte del día domingo lleva como subtítulo Un ser viviente. Y vamos a ver cómo es que se forma o cuáles son los ingredientes para que el ser humano tenga vida. Mira, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículos 24 al 27. Dice allí la palabra de nuestro Dios en Génesis capítulo 1, versículos 24 al 27. Luego dijo Dios:
produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mira, Génesis capítulo 1, versículos 24 al 27 nos presenta lo que sucedió en el sexto día. Dos cosas que fueron creadas especialmente por Dios. La primera, bueno, todo fue creado especialmente por Dios, ¿verdad? Pero estas dos cosas son importantes para comprender esta parte de la lección. Porque allí en Génesis 1, versículo 24 dice que Dios dijo, de su boca, con su boca Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes. En pocas palabras, Dios también formó del polvo de la tierra a los animales. Los animales también fueron creados del polvo de la tierra. Esa fue la orden que Dios dio. Y el ser humano también fue creado del polvo de la tierra. Pero dice allí que hay dos cuestiones particulares con respecto a la creación del ser humano. La primera tiene que ver que cuando Dios creó al ser humano dijo: vamos a formarlo a nuestra imagen. Vamos a formarlo a nuestra semejanza. Dios estaba hablando allí y dice: lo voy a crear al ser humano. Los animales fueron creados con la voz. Los animales fueron creados diciendo: bueno, quiero que sea así, así, así. Pero en el caso del ser humano, Dios dijo: vamos a formarlo conforme a nuestra imagen. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y ahora, en el capítulo 2, en el versículo 7, viene de manera más descrita, más precisa, la manera como Dios formó al ser humano. Y dice allí Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira, dice allí que Dios formó al ser humano. Las cosas que fueron creadas durante la creación fueron por medio de la voz de Dios. Pero cuando Dios iba a formar al ser humano, Dios dice que tomó el barro, le dio forma de un muñeco, de una persona, le dio forma, colocó su nariz, colocó sus órganos, colocó toda la parte del ser humano, todo el cuerpo del ser humano, lo formó y lo hizo precisamente con las manos de Dios, y eso es maravilloso. Y es allí donde dice que entonces Dios hizo algo. Sopló en su nariz, dice, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y mira, aquí nosotros encontramos entonces esta cuestión. Nosotros encontramos aquí este aspecto muy importante de la creación del ser humano, lo que compone la vida. Entonces, según la fórmula que nos da Génesis capítulo 2, versículo 7, es el cuerpo más el aliento de vida, y es lo que da un ser viviente o un alma viviente. Son dos aspectos que sin el uno no puede ser un ser viviente. Puedes tener el cuerpo, pero si no hay aliento de vida, entonces no es un ser viviente. Y lo mismo ocurre, puedes tener el aliento de vida y no tienes un cuerpo, pero no es un ser viviente. Porque la vida del ser humano está justamente en esa cuestión, está en ese aspecto tan importante de que el ser humano fue creado así. Fue creado con el aliento de vida más entonces el cuerpo, y es lo que da el ser viviente. Y creo que es importante entender este aspecto, porque de allí es de donde se desprenden las demás cosas que veremos a lo largo de la lección. Mira, pasemos a la parte del día lunes. El alma que pecare, esa morirá. Y mira, yo quisiera leer contigo un texto que se encuentra en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, versículo 20.
Mira, es un texto muy interesante por lo que menciona allí la palabra de nuestro Dios. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Escucha lo que dice allí. El alma que peque, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del limpio recaerá sobre él. Pero vamos a centrarnos en la primera parte del versículo. Dice allí, el alma que peque, esa morirá. Mira, la vida del ser humano en este mundo pecaminoso es muy frágil y transitoria. La vida del ser humano, aunque tú seas joven, aunque tú seas un niño, no estamos exentos de la muerte. Porque lamentablemente, lo veíamos la semana pasada, desde la entrada del pecado a este mundo, eso trajo como consecuencia la muerte y todo lo que hay en la naturaleza, no solamente esto se aplica al ser humano, sino se aplica a la naturaleza también, porque vemos que se mueren las hojas de los árboles, vemos que se mueren las frutas cuando se pudren, vemos que se mueren los animales. O sea, este mundo está marcado por esta parte de la naturaleza, que es la muerte. Y no hay nada en este mundo que quede exento de esas cuestiones en la vida. Y mira, la muerte entonces es la consecuencia natural del pecado que afecta a toda la vida aquí. Sobre esta cuestión hay dos conceptos bíblicos importantes. En primer lugar, es que tanto los seres humanos como los animales mueren. Lo que te decía, todo lo que hay en este mundo tiende en algún momento a desaparecer, a morir. Ahora, el segundo concepto importante es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. La muerte la podemos definir entonces de esa manera, como el cese de la existencia del ser humano, de un alma viviente. Y es justamente eso importante, porque esta declaración de Ezequiel capítulo 18 versículo 20 implica principios que son muy importantes, implica dos cuestiones importantes. La primera es que todos los seres humanos somos pecadores. No hay ningún ser humano que no esté bajo esta cuestión en su vida, y por lo consiguiente, como todos los seres humanos somos pecadores, por lo consiguiente todos tenemos el mismo fin en este mundo, que es la muerte. Y el segundo aspecto importante, o la segunda implicación de este concepto bíblico de Ezequiel capítulo 18 verso 20, del alma que peque morirá, es el siguiente, y tiene que ver con la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Mucha gente, lo que te decía al principio, hay personas que dicen no, cuando el ser humano muere, el cuerpo es enterrado, pero el alma anda vagando, el espíritu anda vagando. Pero mira, si nos apegamos a lo que la Biblia nos dice, estamos conscientes de que cuando morimos, el alma, el cuerpo, todo muere también. Allí queda todo sepultado también en ese aspecto. No es como que sea un aspecto dual, donde se separa el alma del espíritu y el espíritu sigue el alma del cuerpo, perdón, y el alma o el espíritu sigue vivo. No, según bíblicamente, cuando el ser humano muere, todo desaparece. Desaparece su alma, desaparece el aliento de vida, perdón, desaparece el cuerpo y por lo consiguiente desaparece también el ser humano. Y esto es algo que la Biblia nos lo muestra, que realmente así sucede, porque pues estamos en esta condición de pecado y lamentablemente pues el ser humano tiene que pasar por estas situaciones en su vida. Pero ahora pasemos a la parte del día martes. Mira, el espíritu vuelve a Dios. Ya decíamos, aquí es importante entender en la parte del día lunes que el ser humano está condenado a la muerte por el pecado en su vida. Por esa situación el ser humano muere. No porque a Dios le guste vernos morir, sino porque lamentablemente el pecado forma parte de la vida del ser humano y la consecuencia del pecado es la muerte.
Pero en la parte del día martes se nos va a hablar acerca de qué sucede con el espíritu, qué sucede con el aliento de vida una vez que morimos. Y mira, vamos a leer Génesis nuevamente, Génesis capítulo 2, versículo 7, porque quiero mostrarte qué es lo que sucede cuando se forma la vida. Cuando se forma la vida, dice Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mira, la fórmula es, cuando el ser humano fue creado, cuando el ser humano nace, dice allí que debe ser cuerpo más aliento de vida es igual a un ser o un alma viviente. Esa es la manera como se forma la vida. Pero ahora, ¿cómo, vamos a decirlo así, cómo desaparece la vida? Mira qué dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vamos a irnos más adelante en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Porque allí el sabio Salomón nos dice qué sucede cuando el ser humano muere. Eclesiastés 12:7 dice, antes que el polvo vuelva a la tierra, acuérdate, cuando Dios creó al hombre, formó del polvo. Pero cuando el ser humano muere, dice, el cuerpo vuelve al polvo. Y dice allí, como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando el ser humano fue creado, Dios formó del polvo y sopló aliento de vida. Y cuando el ser humano muere, el cuerpo se deshace en el polvo y el aliento de vida vuelve a Dios. Mira, esto es importante que podamos entenderlo porque lo que sucede entonces es una inversión, es un movimiento invertido, un proceso invertido. Tanto cuando el ser humano nace como cuando el ser humano muere. Cuando el ser humano fue creado sucede esto del cuerpo más el aliento de vida, forma el ser viviente y cuando el ser humano muere pasa lo contrario. El polvo vuelve a la tierra y el aliento vuelve a Dios quien lo dio y es allí cuando el ser humano deja de ser entonces un ser viviente. Y esto es importante que podamos entenderlo, que podamos realmente comprender esta cuestión, porque muchos cristianos tratan de justificar, tratan de explicar la postura que se menciona en Eclesiastés 12:7 y ellos mencionan que esta declaración sugiere que los muertos permanecen conscientes en la presencia de Dios. Ellos o muchas personas ocupan este texto para decir eso. Bueno, el aliento de vida vuelve a Dios, es decir, se va al cielo. Pero no es así. Realmente el versículo 7 nos está queriendo mostrar el proceso invertido de lo que sucede cuando el ser humano muere. Y es que Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Por lo consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en la nariz de Adán y que también provee para todos los seres humanos hoy en día, vuelve a Dios. En otras palabras, simplemente deja de respirar. Es lo que sucede. Cuando el ser humano muere, es lo que pasa. El ser humano simplemente deja de respirar. Y es importante que podamos comprender esto, porque imagínate, te pongo este ejemplo. Supongamos que muere alguien que fue un malhechor. Muere alguien que fue un criminal terrible. Y si tomáramos en cuenta lo que muchas personas dicen, que cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios y está con Dios en el cielo, y que allí está su alma vagando en el cielo, entonces si este criminal que fue un criminal terrible, cuando muere, entonces también está en el cielo. Es una pregunta que pues se plantea si tomamos esa postura de muchas personas de que el espíritu está con Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que no, que el justo va al cielo y el injusto pues recibe la muerte eterna. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que alguien malo ya esté disfrutando del cielo en este momento porque el espíritu de él está en el cielo? Esas son cuestiones que entonces se contradicen allí. Pero si lo aplicamos desde el punto de vista que estamos planteándolo, vemos que entonces tiene mayor sentido.
tiene mayor comprensión, mayor coherencia el hecho de que lo que sucede es que simplemente el aliento de vida vuelve a Dios. La respiración, el poder respirar, entonces es lo que vuelve a Dios y el cuerpo pues vuelve al polvo de la tierra. Eso es lo que Eclesiastés 12:7 está queriendo decir. No quiere decir que el espíritu ande vagando en el cielo o aquí en la tierra o en el purgatorio. No, no, no. El espíritu vuelve, el aliento de vida vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra y entonces dejamos de existir. Ahora, pasemos a la parte del día miércoles. Los muertos nada saben. Yo te decía, la verdad es que la lección nos está llevando de una manera tan maravillosa a lo largo de esta semana. Y es una lección muy, muy interesante y quiero aprovechar para invitarte, por si aún no te has suscrito a este canal, para que lo hagas. Suscríbete, porque la lección nos está abriendo el panorama a conceptos y a ideas que son muy importantes y como cristianos debemos entender. Así que aprovecho para invitarte, por si aún no te has suscrito, para que lo puedas hacer, que te suscribas a este canal y que no te pierdas ninguno de los comentarios de la lección y otros proyectos que estamos preparando para ti. Y ahora, volviendo a la parte del día miércoles, los muertos nada saben. Ya veíamos entonces al principio cómo se forma el ser humano. El aliento más el cuerpo es un ser viviente. Ya vemos que la muerte forma parte de la vida del ser humano por la entrada del pecado en este mundo. Ya vimos que el espíritu, ¿qué sucede? ¿Cómo se deshace la vida del ser humano? Al volver el polvo a la tierra y el espíritu, el aliento de vida a Dios. Y ahora vamos a ver qué sucede con el ser humano allí mientras está en la tumba. ¿Será que es consciente? ¿Será que sabe lo que sucede? ¿Será que, como muchas personas dicen, bueno, te está viendo, Él está orgulloso de ti? Porque es muy común, lamentablemente, pues a veces cuando perdemos a un ser querido, nos gustaría tener la idea de que en medio del dolor, ¿verdad? En medio del dolor nos gustaría pensar que ese ser querido está allí a nuestro lado, aunque sea en espíritu, que ese ser querido pues nos está observando o va a cuidar de nosotros. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Será que esas personas pueden observarnos o están allí a nuestro lado? Mira, vamos a ver qué sucede con el ser humano. Encontramos varios textos en el Antiguo Testamento. Job 3, capítulos 11 al 13, Salmo 115, versículo 17, Salmo 146, verso 4, pero para mí me gustaría ocupar Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Me gusta mucho este texto y quisiera ocuparlo para tratar de explicar qué sucede cuando el ser humano está allí en el sepulcro. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Y vamos a leer el verso 6. También perece su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice allí Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, que el ser humano sabe que va a morir. Nosotros somos conscientes, sabemos que un día vamos a morir mientras estemos en esta tierra y somos conscientes de los planes, de los sueños, de las actividades que queremos realizar en nuestra vida. Pero dice allí también que en el caso de aquellos que mueren, dice el versículo 5, ellos no saben nada. Su memoria, su mente es colocada entonces en el olvido. Y ellos no saben ya más de amor, no saben ya más de odio, no saben ya nada más de rencor, de preocupaciones, ya no saben nada más de lo que sucede en este mundo. Cuando las personas son llamadas al descanso, cuando las personas mueren, ya no sucede nada más o ellos ya no saben nada más. Y mira, me gustaría leer contigo otro texto que está en Job capítulo 3, versículos 11 en adelante. Job capítulo 3, versículos del 11 en adelante. Allí dice la palabra de nuestro Dios, específicamente en el versículo 13. Vamos a leer solamente el verso 13. Ahora estaría yo muerto
y reposaría, dormiría y tendría descanso. La Biblia, y eso lo vamos a ver más marcado en el Nuevo Testamento con Jesús, vemos que Jesús hace la comparación de la muerte con un sueño. Y él dice que la muerte es como irse a dormir. Y allí en los textos, cuando uno se va a dormir, si uno tiene el sueño pesado, no sabe lo que sucede. Puede haber llovido y nada más se da uno cuenta cuando se levanta la mañana siguiente. Si uno tiene el sueño pesado, no escucha mayor ruido. ¿Por qué? Porque está dormido. Y la Biblia nos dice que la muerte es así, es como un sueño. Y no sabemos, la persona que fallece no sabe lo que sucede a su alrededor, no sabe lo que pasa. Él no está allí a nuestro lado, Él no va a cuidar de nosotros, Él está allí en la tumba descansando. Y mira, lo que son estos versículos de Job, Salmos, Eclesiastés, son libros que se consideran libros poéticos. Y a veces muchas personas dicen que, bueno, por ser libros poéticos no pueden ser ocupados para establecer, para reforzar lo que es una doctrina. Pero mira, aunque son libros poéticos y aunque muchas veces la poesía utiliza metáforas, normalmente esas metáforas son tomadas de cosas que son reales, de cosas que son verdaderas. Y aunque aquí son poesías lo que están expresando los autores de estos libros en su mayor parte, al final de cuentas son tomadas de cosas que son reales, del mundo real. Esa es una de las primeras cuestiones que hay que tomar en cuenta y que no echan por tierra la creencia de que la persona cuando fallece no sabe nada. Y otro de los aspectos importantes para comprender que esto es un punto importante es el hecho de que en muchas otras partes de la Biblia esta cuestión o estos argumentos son refutados. No solamente en estos libros poéticos, sino que vamos a encontrar en muchos otros textos versículos que hablan acerca de esto, que cuando el ser humano muere, su mente es puesta en el olvido, y cuando el ser humano muere ya no sabe lo que sucede alrededor. Entonces son versículos que realmente no se contradicen, no se contradicen en lo absoluto. Son versículos que al contrario confirman lo que está escrito en otras partes de la Biblia. Y eso nos demuestra entonces que cuando el ser humano muere, su mente, su cuerpo ya no sabe lo que sucede alrededor. Él está allí descansando y nada más. Entonces es importante pues que nosotros como cristianos comprendamos esto, porque realmente muchas veces cuando perdemos a un ser querido tendemos a pensar que nos va a estar observando, que va a estar allí, que está desde el cielo cuidando de nosotros, y a veces lamentablemente incluso dentro de la iglesia vemos este tipo de pensamientos, pero no es así. La Biblia nos dice que la persona está allí descansando, porque si no, imagínate qué martirio sería eso, ver que tu familia está sufriendo mientras tú estás descansando y no puedes hacer nada más. Eso sería una tortura todavía más grande. Y qué maravilloso saber que, bueno, cuando el ser humano fallece, pues ya no tiene mayor preocupación. Entonces, pues de alguna u otra manera podemos ver como, por así decirlo, el lado positivo de esa parte del ser humano, aunque para la persona que pierde al ser querido, tal vez eso no sea tan positivo, pero bueno, de alguna u otra manera podríamos verlo de esa forma. Ahora, pasemos a la parte del día jueves. Descansar con los antepasados. Mira, vamos a leer 2 de Crónicas capítulo 32, versículo 33. Este versículo nos va a hablar un poquito acerca de lo que sucede con todos los seres humanos. 2 de Crónicas capítulo 32, verso 33. Dice allí la palabra de Dios. Durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David. Y lo honró en su muerte toda Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar su hijo Manasés. Mira, nos está hablando acerca del rey Ezequías. Dice que cuando el rey Ezequías murió, fue colocado con sus padres, dice allí en la tumba. Y este es un punto importante. ¿Por qué razón? Porque mira, cuando el ser humano muere, va al mismo lugar
¿dónde van todos los seres humanos? A la tumba. Esa es una realidad. No hay nadie que se pueda quedar exento de esta situación mientras estemos en esta tierra. Todos los seres humanos estamos allí. Si tú vas, es muy común, me ha tocado ver eso en muchos lugares, es muy común que cuando se va a sepultar a una persona y va a ser sepultada en un lugar donde hay algún familiar que ya fue sepultado con anterioridad, entonces van, abren la tumba y encuentran allí los huesos, encuentran allí todavía el rastro, incluso encuentran allí tal vez el polvo que está allí dentro de la caja. Es muy común eso, porque al final de cuentas, pues todos los seres humanos vamos hacia la misma dirección, y no solamente eso, sino que al final de cuentas, tanto mi abuelo, que fue tal vez el hombre más santo en la tierra, allí va a estar en la tumba. Nadie se mueve de allí. Solamente los únicos que ya están en el cielo y que sabemos, porque la Biblia lo dice, pues son Elías, son Moisés, son Enoc y otras personas que Jesús llevó cuando resucitó en aquel día. Son las únicas personas que están allí en el cielo, ya observándonos desde allá en el cielo. Pero realmente pues los demás estamos allí o vamos a estar allí en la tumba cuando el momento llegue a nuestra vida. Y eso pasa tanto para con los hombres buenos, así seas el hombre más bueno de este mundo, como para los hombres malos, así seas el hombre más malo de la tierra. Todos, mientras Jesús no venga, vamos a continuar allí en la tumba. Y creo que es importante realmente entender esta cuestión, porque pues es allí donde comprendemos que pues todos vamos hacia el mismo lugar, y todos, mientras Jesús no esté, pues continuaremos allí. Entonces es importante entender eso, y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes que la Biblia menciona así. Abraham fue uno de ellos, que dice que fue sepultado con sus antepasados, con sus padres, y así como ellos hay muchos otros personajes que la Biblia menciona que están allí. El rey David dice que está allí, y si tú vas a su tumba, dice allí el autor del libro de Hebreos, allí lo vas a encontrar. Entonces realmente pues el ser humano se mantiene en la tumba, y allí donde lo dejamos, allí lo vamos a volver a encontrar cuando Jesús venga por segunda vez. Y es importante entender esa cuestión. Y bueno, quisiera compartirte la conclusión final. Mira, esta semana vimos el tema acerca de la muerte y lo que sucede con el cuerpo, lo que sucede con el espíritu, el aliento de vida, cómo se forma el ser humano, la naturaleza en general de la vida del ser humano. Esta semana fue lo que aprendimos. Y mira, aunque hablamos acerca de la muerte del ser humano, es importante también recordar que hay una promesa. A mí me gusta mucho el hecho de saber que cuando Jesús venga por segunda vez, va a darle a todos los seres humanos que hayan aceptado a Jesús como su Salvador lo que sería la victoria sobre la muerte. Y eso es algo realmente maravilloso. Saber que cuando Jesús venga, el ser humano va a tener la victoria sobre la muerte. Qué bendición saber esto, porque realmente es allí cuando nosotros podemos realmente saber que hay esperanza en Cristo Jesús, que no todo está perdido, sino que realmente tenemos esperanza en el Señor. Y yo quisiera pues invitarte a eso, invitarte a que te aferres. Tal vez has perdido a un familiar, tal vez estás pasando por esta situación en tu vida, o hay alguien que lamentablemente ya descansa y lo extrañas demasiado y quisieras volver a verlo. Pues déjame decirte que hay esperanza de que lo puedas volver a encontrar cuando Jesús venga. Así que aférrate a Dios. Lamentablemente, pues todos seres humanos vamos a pasar por lo que es la experiencia de la muerte si Jesús no viene antes. Pero pues a pesar de ello, aférrate a Dios, porque hay una esperanza, porque un día cuando Jesús venga,
los muertos en Cristo resucitarán y volveremos a encontrarnos con nuestra familia en el reino de los cielos. Así que no importa quién haya sido, no importa si ese familiar tal vez pensemos que ya no tenga esperanza, confiemos en Dios. Confiemos en que tenemos un Dios misericordioso y en el hecho de que tal vez en su corazón, con sus últimos momentos de vida, ese familiar aceptó a Cristo en su vida y lo volveremos a encontrar. Y pues también me gustaría aprovechar para orar por ti en este momento. Pues si has perdido a un ser querido, me gustaría invitarte a que lo escribas allí en los comentarios. Escribe allí tu nombre para que yo pueda orar por ti y Dios pueda traer consuelo a tu corazón y mantener la esperanza viva en ti. Así que no importa cuándo veas este comentario, escribe allí en los comentarios si te gustaría que orara por ti, si estás pasando por esta situación en tu vida. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias por permitirnos repasar la lección de esta semana. Una lección donde aprendimos lo que sucede con el ser humano cuando es llevado al descanso. Pero también podemos en este momento aprovechar para recordar, Señor, que hay una esperanza. Recordar que la muerte no será para siempre, sino que un día tú le pondrás fin también en la vida del ser humano y podremos encontrarnos con nuestros seres queridos. De forma muy especial quiero suplicarte, Señor, por aquellos amigos que nos están viendo o que nos verán en un futuro que han perdido a un familiar, que tú seas con ellos, que tú puedas traer consuelo, esperanza a su vida y ayudarles, Señor, para que de esa manera ellos puedan aferrarse a tu mano poderosa y así tener la oportunidad de encontrarse con su familia cuando vengas por segunda vez. Queremos suplicarte todo esto y pedírtelo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haber visto este comentario. Realmente nos emociona que estés formando parte de este canal en YouTube y también quiero invitarte para aquellos amigos que nos están viendo en YouTube para que puedan suscribirse a este canal, para que no olviden dejar su like, no olviden compartir si les ha gustado y de esa manera nos ayudes a seguir creciendo en este ministerio dentro de las redes sociales que tiene como único propósito acercarte a Cristo Jesús. Y también quiero comentarte que este comentario también ya está disponible en Spotify y si tú me estás escuchando en este momento allí en esta plataforma o en alguna otra plataforma de podcast, quiero invitarte para que también nos sigas allí y te des una vuelta por nuestro canal de YouTube y si nos estás viendo en YouTube, que te des una vuelta por nuestro canal en Spotify. Sale y no queda más que agradecerte y Dios te bendiga.